sustrato que forma que forma la enzima y productos. ¿Okay? Entonces, E más S es igual a S es igual a E más P. Hay otra cosa que quiero mencionarles. Este fenómeno puede ser reverso. Es decir, como una enzima puede favorecer la reacción en este sentido, otra enzima puede favorecer la reacción en sentido opuesto. Y eso es lo que llamamos enzimas reversibles, que son enzimas que convierten, por ejemplo, A más B en C, como después C se convierte en A más B. Esa reacción de reversibilidad, que en química ustedes lo vieron cuando uno ponía esto. ¿Se acuerdan? ¿Okay? Eso también ocurre en las enzimas, y los vamos a ver en la glicólisis, por ejemplo. En la glicólisis hay enzimas que median la reacción en los dos sentidos. ¿Okay? Eso puede pasar. ¿Okay? Para que no piensen que siempre va de un lado para el otro. Puede haber reversibilidad en esas reacciones. Bien. Entonces, vean ustedes que hay una zona de la enzima, una zona donde se une el sustrato. ¿Lo ven? Esa zona. Esta. Voy a repintarlo en color, tal vez, para que sea más gráfico. Entonces, hay una región de la enzima donde ocurre la unión del sustrato. Vean que no en toda la enzima, ven que hay regiones de la enzima, como estas regiones, donde el sustrato no se está uniendo. Entonces, esa región donde se une el sustrato tiene un nombre específico, se llama sitio activo. Sitio activo. Tiene sentido su nombre, sitio, que es un lugar, y activo porque es donde ocurre el fenómeno bioquímico que vamos a estudiar. ¿Ok? Entonces, vean ahí la imagen, ahí les puse un GIF, y les puse también una imagen para que lo vean. Aquí tenemos una enzima en color azul o celeste, como lo vean. Aquí tenemos el sitio activo y aquí tenemos el sustrato. Se ven cómo el sustrato interacciona en esa zona con el sitio activo. Ahora, ¿cómo se une? Bueno, recuerden que esto es una proteína. Por lo tanto, lo que va a haber es unión entre los grupos R de estos aminoácidos y los átomos del sustrato. Recuerden que el sustrato puede o no ser proteína también. Es decir, el sustrato de una enzima puede ser una proteína perfectamente. Incluso el sustrato de una enzima puede ser otra enzima, y lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Las quinasas, por ejemplo. Las quinasas son enzimas que fosforilan enzimas. ¿Okay? Entonces, esto que está en color café, no sé, anaranjado, puede ser moléculas de cualquier tipo. Puede ser carbohidratos, ¿verdad? Pueden ser proteínas, pueden ser lípidos, pueden ser toxinas. ¿Okay? Pueden ser ácidos nucleicos, puede ser ADN, ARN. Entonces, lo que pasa es que los aminoácidos de la proteína, de la enzima, interaccionan con los átomos del sustrato, sean cual sean. Y básicamente lo que hacen son los grupos R. Los grupos R de estos aminoácidos, como los ven aquí, son los que están interaccionando con el sustrato. Ahí tenemos lisina, ácido aspartico, arginina, ¿okay? Cómo están interaccionando con el sustrato. Repito, todo esto se llama sitio activo, todo. ¿Okay? Ahora, vean ahí el GIF donde viene el sustrato se une a la enzima y se libera el producto. Pero obsérvese que cuando el sustrato se une a la enzima se transforma transitoriamente, pero vuelve a su posición inicial. ¿Lo ven? Por eso puse ese GIF, porque está bien hecho. Se une el sustrato a la enzima, hay un pequeño cambio conformacional de la estructura de la enzima y se libera el producto, pero la enzima queda exactamente igual que antes, que al principio. ¿Okay? Porque les quiero mencionar que esta interacción entre la enzima y el sustrato genera parcialmente y transitoriamente modificaciones de esta zona, tanto en la enzima como en el sustrato. Y eso es lo que ustedes han visto en el GIF. Vean que en el GIF no solamente se modifica, ¿verdad?, la estructura de la enzima, sino también se modifica la estructura del sustrato para generar un producto, ¿verdad? Eso ocurre. Lo que pasa es que nosotros, químicamente hablando, no lo vemos. Eso es un modelo, ¿verdad? Eso es un modelo. Entonces, aquí tenemos una enzima. Aquí tenemos en color rojo el sitio activo, que repito, es el sitio donde se une el sustrato a la enzima. Pero en el sitio activo existen dos tipos de zona. Hay dos zonas. Repito, en el sitio activo hay dos zonas. Una zona de unión
y una zona que se llama el sitio catalítico. Entonces, repito, en el sitio activo hay dos regiones. Una región que se llama la región o sitio de unión, que serían todos estos. Y un sitio que se llama el sitio catalítico, que es donde ocurre el proceso químico de la reacción enzimática que estamos estudiando. Por ejemplo, si la actividad enzimática que estamos estudiando es la metilación del sustrato, metil, es decir, que se le pega un grupo metilo, entonces el sitio activo sería la región donde ocurre esa transferencia del grupo metilo. Si lo que estamos estudiando es una reacción enzimática donde hay un corte de un enlace peptídico, entonces ese sitio que he mencionado, catalítico, el que está en rojo, sería el sitio donde ocurre la hidrólisis del enlace peptídico. Si estamos hablando de una reacción enzimática donde estamos uniendo dos moléculas, entonces ese sitio catalítico sería donde ocurre la unión de esas dos moléculas. Pero hay toda otra región de la enzima donde se está uniendo el sustrato que se llama el sitio de unión al sustrato. Entonces, si nosotros lo quisiéramos dibujar, ¿verdad? Entonces hagamos una enzima tal vez, ¿verdad? Sería la enzima. Pongámosle a esta enzima su cofactor. Ese sería el cofactor. Ya les he dicho, dependiendo de su naturaleza, puede ser un cofactor o una coenzima. Si es orgánico es una coenzima, si es inorgánico es un cofactor. Y ahora le vamos a hacer el sustrato a la enzima. Vamos a poner un sustrato que sea complementario estructuralmente ahí. Se ve bonito. Entonces van a haber dos regiones. Una región que es todo esto del sitio activo, ¿verdad? Todo lo que está en azul es el sitio activo. Sitio activo. Lo que está aquí sería el sitio catalítico. Y la otra región, que voy a dibujar así, sería el sitio de unión al sustrato. Entonces, el sitio activo tiene estas dos. Un sitio catalítico, que es donde ocurre la reacción química, y un sitio de unión al sustrato, que es toda la otra región del sitio activo que no está en el sitio catalítico. ¿Vale? Tenemos un sitio activo, que es toda la región, un sitio catalítico, que es donde ocurre propiamente la reacción química, y el sitio de unión al sustrato, que es el resto del sitio activo, que no es sitio catalítico. Les menciono esto porque en farmacología clínica, más bien en farmacología clínica, no, en farmacología general, van a volver a estudiar esto, porque los fármacos pueden actuar o aquí, o en el sitio activo, o en el sitio catalítico, o en el sitio de unión al sustrato. Hay fármacos que actúan en cada una de esas zonas de una enzima. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, y hay todavía otro sitio en las enzimas, que no lo vamos a ver ya para que no se confundan, pero se llama el sitio alostérico, que también es muy importante en farmacología. Bien, aquí tenemos el primer de los ejemplos para hablarles un poco de las características de las enzimas. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que las enzimas eran específicas a sus sustratos? Una misma enzima puede tener varios sustratos, pero siempre son esos mismos sustratos. Digamos, es un poco infiel, pero siempre fiel a sus compañeros, a sus sustratos, digamos así. Ahí tenemos el caso de una enzima, ¿verdad? Esta enzima, vean que utiliza como sustrato la molécula de succinato. Entonces la enzima utiliza como sustrato succinato. Entonces la enzima modifica el succinato para generar fumarato. ¿Okay? Esa sería la reacción enzimática normal. Resulta ser que yo a esta enzima, en vez de ponerle succinato, le pongo malonato. El malonato, a diferencia del succinato, tiene un carbono menos. Vean que es exactamente la misma molécula, pero esta tiene un carbono de más respecto a esta, que tiene 1, 2, 3. Tiene 1, 2, 3, 4. ¿Okay? Entonces vean que la enzima, aunque el malonato se parece mucho al succinato, no hay reacción porque no se forma el complejo enzima-sustrato. Recuerden que el complejo enzima-sustrato es como una pieza de rompecabezas.
que se une estructuralmente al sustrato, ¿no? Perdón, a la enzima, y el sustrato se une como una pieza de rompecabezas. Entonces, aunque se parezca mucho el sustrato, la enzima no lo reconoce como tal y entonces no se forma el producto. ¿Okay? Eso es lo que se llama especificidad, que sería la capacidad de discriminar entre un sustrato y otra molécula que compite por ese sitio de unión, ¿okay? Por ese sitio activo. Eso es especificidad. Hay enzimas muy específicas, hay enzimas menos específicas. Estas uniones, valga decir, que son uniones no covalentes, es decir, no son uniones fuertes, son uniones débiles, tiene un sentido. Si el sustrato se une de forma covalente a la enzima, ¿cómo se despega el producto? No se podría despegar. Entonces, esa interacción entre la enzima y el sustrato tiene que ser covalente, y no covalente, es decir, débil. Entonces, aquí está la enzima, aquí viene el sustrato, interaccionan y sale el producto. Pero si fuera una unión fuerte, el producto se queda pegado a la enzima y no tendría sentido. Esos son los modelos de interacción. Antes a nosotros, incluso a mí, cuando yo era estudiante hace 10 años de medicina, cuando a mí me enseñaron esto me decían que era como una llave a un cerrojo. Eso se llama el modelo de la llave y la cerradura. Cuando ustedes meten una llave en una puerta, la llave hace como match con el cerrojo y entonces ¡pum!, se abre la puerta. Pero si ustedes intentan sacar una llave de un llavín, no sale. Porque es tanta la interacción que ustedes tienen que volver a su estado anterior para poder sacar la llave. Eso se llama modelo de llave y cerradura, y esto era lo que antes se decía que pasaba con las enzimas y los sustratos. Hoy sabemos que esto no es cierto, porque si esto fuera tan cierto, ¿cómo se despegan los productos? Lo que acabo de mencionar. Hoy el modelo que se llama, o que se toma como válido, se llama acoplamiento inducido. Este modelo es lo que vimos en el GIF. Permítanme devolverme. Tenemos una molécula de sustrato que se une a la enzima, hay un cambio transitorio en la enzima que vuelve a su estado normal y libera así el producto. Como ustedes lo ven aquí en la diapositiva, no lo podemos ver moviéndose porque no está móvil, pero tenemos un sustrato que se une a una enzima. Vean que hay una especie de cambio conformacional en la enzima que permite que se libere el producto. En otras palabras, ahora yo tengo una enzima que se acopla a un sustrato, pero hay un cambio transitorio en la estructura de la enzima, y ese cambio transitorio en la estructura de la enzima es el que hace que rebote el producto. Por eso se llama modelo del acoplamiento inducido. Acoplamiento significa unión, e inducido por ese cambio en la forma, transitoriamente hablando, de la enzima. ¿Okay? Es el modelo que hoy se toma como válido en este fenómeno de interacción. Ahora, esto no quiero meterme tanto porque es un poco más complejo de entender, pero ¿cuáles son esos mecanismos que facilitan la catálisis? Es decir, ¿qué es lo que hace que la enzima genere un producto? Y ahí hay un montón de respuestas. Puede ser proximidad estructural, puede ser reacción ácido-base, puede ser reacción tensión, es decir, catálisis por tensión, o catálisis covalentes. Pueden haber interacciones covalentes también que favorezcan esa repulsión. Entonces, como les digo, no se metan tanto con esto. Eso trata de explicar cómo es que se genera un producto. Pero son modelos, ¿no? Eso no está determinado, son modelos. Bien. Segundo punto importante de las enzimas. Las enzimas pueden tener isoenzimas o isoformas. Entonces, ¿qué es una isoenzima o qué es una isoforma? Una isoenzima o una isoforma son grupos de enzimas que tienen algún cambio en su estructura, pero un cambio molecularmente hablando, ¿no? Alguna modificación en la secuencia de aminoácidos, por ejemplo, pero que catalizan una misma reacción. Son como familia, son como pequeños grupos de enzimas que catalizan una misma reacción, aunque tengan pequeños cambios en su estructura primaria. Eso sí sería la definición correcta, ¿verdad? Entonces tenemos proteínas que se parecen mucho entre sí, pero que catalizan una misma reacción. Entonces tenemos varios ejemplos, pero el más claro de todos es este que estamos viendo en la diapositiva. Hay un grupo de enzimas que se llaman lactato deshidrogenasa. Esas enzimas, la lactato deshidrogenasa, existen en 5 formas en nuestro organismo. Los humanos tenemos 5 formas de la lactato deshidrogenasa. 5. Las 5 hacen lo mismo,
que es convertir la molécula de piruvato en lactato. Hacen lo mismo, pero cada una de ellas está en diferente órgano. Por ejemplo, la tipo 1 se encuentra en corazón y en riñón. La tipo 5 se encuentra en músculo esquelético y en hígado. ¿Okay? A eso me refiero con isoenzimas o isoformas. Repito, son grupos de enzimas que catalizan la misma reacción, pero que en su estructura primaria tienen algunas diferencias. Aquí está el ejemplo, la lactato deshidrogenasa. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que la tipo 1, hasta ahí donde dije, la tipo 2 se encuentra en células, en glóbulos rojos, corazón, riñón y cerebro, etc. Ahí viene, ¿ok? ¿Por qué sirven? ¿Para qué están esas enzimas? Bueno, esas enzimas tienen algo muy particular, y es que tienen una velocidad de reacción diferente. Ya vamos a ver nosotros en el curso que cada enzima tiene una velocidad de reacción. ¿Qué significa la velocidad de reacción? La velocidad de reacción significa cuánto sustrato es convertido en producto en una unidad de tiempo. Es una tasa, ¿no? Una relación de tasa, ¿no? Es cantidad de producto por unidad de tiempo. ¿Okay? Eso es una velocidad de reacción. Entonces, cada una de estas enzimas tiene una diferente velocidad de reacción a una igual concentración de sustrato. En otras palabras, si yo tengo 10 moléculas de piruvato, no va a ser lo mismo cuántas moléculas de lactato produce la lactato deshidrogenasa tipo 1 que la cantidad de moléculas de lactato que produce la lactato deshidrogenasa tipo 5. De hecho, es así. Les cuento. A una misma concentración de piruvato, la lactato deshidrogenasa tipo 1 es mucho más lenta respecto a la lactato deshidrogenasa tipo 5. Entonces, la 1 es muy lenta, la 5 es muy rápida. Entonces, en una misma unidad de tiempo, la cantidad de lactato que produce esta enzima aquí es mucho menor que la cantidad de lactato que produce esta enzima en esos tejidos. Y eso es fundamental, porque vean que la tipo 1 está en corazón y la tipo 2 está en músculo esquelético. Recuerden que son tejidos musculares, músculo cardíaco, músculo esquelético. Entonces, a una misma concentración de piruvato, esta produce muy poco lactato y esta produce mucho lactato. ¿Cuál es la gran implicación de esto? Que el lactato es la base conjugada del ácido láctico. Y el ácido láctico genera acidificación de los tejidos. Entonces, a una misma concentración de piruvato, aquí no hay acidosis, aquí sí hay acidosis. Por eso existen las isoenzimas. Porque no todos los tejidos ocupan la misma concentración de producto y por eso es que están distribuidas en órganos diferentes. ¿Para qué también puede servir esto? Para hacer diagnóstico de ciertos órganos afectados. Por ejemplo, si yo quiero ver qué órgano está afectado, yo puedo medir las 5 tipos de lactato deshidrogenasa y la que se encuentre elevada en sangre me podría indicar que hay afectación de esos órganos. Lo que pasa es que, vean ustedes, por ejemplo, pongamos en la 3. La 3 se produce en cerebro, en pulmón, en leucos. Es decir, es inespecífica, no es específica de un tejido. Y eso es lo que pasa con las enzimas, que no son específicas de los tejidos. Bien. Ahora pasamos a otra parte de la clase, que son las clases de enzimas. Porque las enzimas se clasifican en 6 clases. 6 clases. Ya. Ahorita les doy un besazo para que se vayan a desayunar. Tenemos 6 clases de enzimas. Las más importantes, sin lugar a dudas, son las primeras, las oxidorreductasas, que son las enzimas que hacen oxidación y reducción. ¿Okay? Oxidan o reducen los átomos. Bien. Luego tenemos las transferasas, que son las que pasan grupos, que son grupos fosfato, que son grupos metilo, que son grupos hidroxilo, que son grupos halogenados, que son grupos fosfato. ¿Okay? Luego tenemos las hidrolasas. Las hidrolasas son aquellas que permiten la ruptura de enlaces mediante hidrólisis. Entonces, las hidrolasas son, por ejemplo, las peptidasas, las lipasas, las esterasas, las fosfodiesterasas, que son enzimas que cortan enlaces mediante la adición del agua. Se llaman hidrolasas porque hidrolizan. ¿Verdad? Luego tenemos las liasas, que son las que adicionan grupos
funcionales a dobles enlaces o forman dobles enlaces por la eliminación de grupos. Dobles enlaces. Las isomerasas, que son las que cambian la posición de grupos funcionales en una misma molécula. Y las ligasas, que son las que unen dos moléculas distintas. Ligan, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan la ligasa que vimos en la replicación del ADN? La ligasa unía los fragmentos de Okazaki y los extremos del ADN de versión sintetizado. Esto es una ligasa. ¿Okay? Vean que los enlaces son carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno. Entonces aquí viene una diapositiva de cada una de ellas. Vamos a verlas, las 6, perdón, y salimos. ¿Okay? Vamos con la primera. El grupo más importante, las oxidorreductasas. Son todas las enzimas que oxiden o reduzcan una molécula, ¿verdad? Oxidasas, reductasas, deshidrogenasas, peroxidasas, catalasas y oxigenasas, ¿verdad? Todas ellas son del mismo grupo. Repito, lo que hacen es catalizar o una oxidación o una reducción. Recuerden que oxidar, ¿verdad? Cuando yo digo que una molécula se oxida, es porque hay una donación, ¿verdad?, de electrones. Y cuando se reduce, es cuando más bien acepta los electrones en ese proceso. ¿Okay? Tenemos un montón de estas enzimas importantes, por ejemplo, la que acabamos de ver, la lactato deshidrogenasa, es una oxidorreductasa. Las peroxidasas y catalasas, que tienen que ver con la actividad antioxidante, pero la vamos a ir viendo conforme el curso. Nada más ocupo que sepan la función. Segundo grupo, el segundo más importante, por cierto, también, que son las transferasas. Las transferasas lo que hacen es más bien transferir grupos funcionales entre los sustratos. Entonces, por ejemplo, yo tenía un sustrato que no tenía un grupo fosfato, le tomo un grupo fosfato a otra molécula y se lo transfiero. Eso es una transferasa. ¿Okay? Ahí tenemos 3 más importantes para el curso. Las quinasas, que son las enzimas que transfieren grupos fosfato. Por favor, pónganme, repíntenlo ahí. Quinasas son las que transfieren grupo fosfato. Entonces, de nuevo, las quinasas son las que transfieren grupo fosfato. A partir de ahora, cada vez que ustedes vean una enzima que diga, qué sé yo, glucógeno quinasa, es una enzima que le está pasando un grupo fosfato al glucógeno. O si dice, por ejemplo, la glucosa 6 quinasa, es una enzima que le está pasando un grupo fosfato a la glucosa en la posición 6. Entonces, las quinasas son las enzimas más importantes de este curso. Tienen que recordar. Repito, las quinasas son las que transfieren grupo fosfato. Luego tenemos las transaminasas, que lo que hacen es transferir grupos amino. También a las transaminasas se le puede llamar aminotransferasa, es lo mismo. Transaminasa y aminotransferasa es lo mismo. ¿Okay? Y luego tenemos las metiltransferasas, que bueno, lo que hacen es transferir grupos metilo. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, para que una enzima, okay, entonces vamos a hacer aquí la glucosa. Aquí pongo la glucosa 6-fosfato. En bioquímica, cuando hablamos de un grupo fosfato, llamamos P, ¿verdad? P. Entonces aquí yo tengo de glucosa a glucosa 6-fosfato. Entonces aquí hubo una conversión de la glucosa a la cual le hemos pegado un grupo fosfato. ¿Okay? La enzima que lleva a cabo esta reacción, podríamos decir que se llama la glucosa quinasa. Digamos, si lo quisiéramos nosotros, de hecho se llama glucoquinasa. La enzima se llama glucoquinasa, porque es la que transfiere el grupo fosfato a la glucosa. Glucoquinasa. Entonces convierte la glucosa en glucosa 6-fosfato. Pero ojo, ese grupo fosfato tiene que venir de alguna parte. Sí, esto no sale de la nada. Entonces lo que hace la glucoquinasa es esto. Utiliza el ATP, el adenosín trifosfato, le robo un fosfato a esta trifosfato y ahora ese se convierte en ADP y ese P que le robé está aquí. Eso es fundamental en el curso de bioquímica y lo van a ver siempre. Que para que a esta molécula yo le pueda pegar un grupo funcional, ese grupo funcional tiene que ir de algún lado.
O sea, no es que yo me lo invento, porque la enzima se lo inventa, no. Por eso se llama una transferasa, porque la enzima toma un grupo fosfato del sustrato ATP y se lo pega a la glucosa en la posición 6 o 1, o la que sea, la posición, eso no importa. Pero entonces aquel sustrato, vean como ahora es un producto. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuáles serían los sustratos de esta enzima? Los sustratos de esta enzima son glucosa y ATP. Porque ella tiene que tomar el fosfato de algún lado. Entonces ella tiene, si quisiéramos dibujar esta enzima sería más o menos como así. Aquí tendríamos unida la glucosa y aquí tendríamos unido el ATP. Pues todo este es el sitio activo, ¿verdad? Y tenemos entonces aquí dos sitios específicos para unirse a esos dos sustratos. Entonces la enzima, que es la glucoquinasa, lo que hace es tomarle un fosfato al ATP y se lo pega a la glucosa. Y luego, entonces tendríamos como productos el ADP y la glucosa 6-fosfato. Y la enzima vuelve a quedar, bueno, piensen que es exactamente igual que la de antes, ¿verdad? Queda exactamente igual a la de antes. Entonces ella tiene que unirse al ATP, tiene que unirse a la glucosa, le quita el P a esta, se la pasa a esta y libera ADP y glucosa 6-fosfato. Entonces los productos de esta reacción son ADP y glucosa 6-fosfato. La enzima queda exactamente igual y ocurrió una transferasa. Es decir, ocurrió una reacción de transferasa. Y eso pasa con todos los grupos funcionales, pasa con los grupos amino, por ejemplo. Pasa con los grupos metileno, o metilo, o metino, el que quieran. Pasa con los grupos hidroxilo, ¿verdad? Pasa con los grupos alqueno, alquilo, ¿okay? Todos. Pero el más importante es este, que estamos viendo, ¿ok? Entonces ustedes van a ver en bioquímica siempre en las reacciones que son endergónicas que van a encontrar estos. Entonces tenemos una enzima que media una reacción, que entra ATP y el ATP es convertido a ADP o a AMP. Porque también eso pudo haber ocurrido así. Yo pude haber, ¿verdad?, generado que el ATP se convierta no a ADP, sino a AMP. Adenosín monofosfato, es decir, que fueron dos fosfatos. Entonces aquí tendría que yo haber puesto glucosa, podría 1,6 glucosa difosfato. Ejemplo, entonces los dos grupos fosfato que le rodean a la molécula están en la 1 y en la 6. Los carbonos 1 y 6 de la glucosa. ¿Okay? Entonces siempre cuando ustedes vean esto, significa que se le quitó al ATP un grupo fosfato para pegárselo a alguien o a algo. Obviamente en términos de moléculas, ¿verdad? ¿Okay? ¿Queda claro eso? Sí. Porque viera que no siempre los estudiantes entienden eso, ¿verdad? Cuando ven eso que dice ATP, ¿qué es eso, verdad? Se le quitó el ATP, al ATP se le quitó, voy a dejar esto aquí todavía para que lo recuerden, que al ATP se le quitó un grupo. ¿Ok? Eso de verdad ocupo que se lo recuerden siempre, porque eso lo vamos a ver de ahora en adelante todos los días. Luego tenemos las hidrolasas. Las hidrolasas lo que hacen es hidrolizar enlaces. ¿Qué significa hidrolizar un enlace? Hidrolizar un enlace significa meter una molécula de agua para cortar un enlace. Obviamente un enlace no covalente, nosotros no podemos hidrolizar un enlace metálico. Pero sí podremos hidrolizar un enlace peptídico, un enlace, por ejemplo, éster, un enlace glucosídico, es decir, ¿right? ¿Vamos? Esas son las hidrolasas. Entonces dentro de este grupo tenemos a las glucosidasas, que lo que hacen es pues, romper, ¿verdad?, los enlaces que mantienen estabilizados a los monosacáridos para formar disacáridos, por ejemplo. Las peptidasas, que lo que hacen es cortar los enlaces peptídicos que unen a los aminoácidos de una proteína. Luego tenemos las lipasas, que rompen los enlaces tipo éster que mantienen estables a los lípidos. Luego las esterasas, que rompen los enlaces éster en moléculas no lipídicas. Las fosfatasas, que rompen los enlaces formados entre los grupos fosfato y las moléculas. Es decir, en otras palabras, las fosfatasas quitan el grupo fosfato
que unieron las quinasas. Volvamos a la imagen. La glucoquinasa lo que hizo fue pegarle un fosfato a la glucosa en la posición 6. La enzima que quita ese grupo fosfato se llama fosfatasa. Pero ojo, que la fosfatasa no se lo vuelve a pegar al AMP o al ADP. No. La fosfatasa lo quita nada más. Hidroliza este enlace que yo he dibujado con una línea, pero eso no es un enlace fosfodiéster, de hecho. La hidrolasa de este tipo, en el caso de la fosfatasa, lo que hace es cortar este enlace para que ese grupo fosfato se despegue de esa molécula. Eso se llama fosfatasa. ¿Ok? Y es muy usado en el curso de bioquímica. Entonces, de nuevo, si la quinasa formó la glucosa 6-fosfato, la enzima que generaría nuevamente glucosa se llama fosfatasa. Ojo que no hacen lo mismo de forma inversa, como algunos dicen. No, esta enzima le quita un grupo fosfato a una molécula para transferírselo a otra. Esta, que es la fosfatasa, lo está quitando. Le faltó el otro pedazo de transferírselo. Porque si se lo transfiriera a otra, sería una transferasa. Es decir, no sería una hidrolasa. Entonces, las fosfatasas remueven los grupos fosfato que las quinasas han pegado. Diría, pero ¿por qué este man insiste tanto en eso? Por algo muy importante. Porque durante el ayuno ocurre reacciones de fosfatasas y durante el periodo de la ingesta más bien de quinasas. Y eso cambia el estado metabólico. Eso le hace así al metabolismo, aunque ustedes no lo crean. Es decir, el estado catabólico y el estado anabólico, que están asociados al ayuno y al sedentarismo, se da por este switch entre lo quinasa y lo fosfatasa. Entonces, vean que estamos yendo de algo químico a algo bioquímico. Entonces, necesito que entiendan eso bien para eso. ¿Verdad? Entonces, el hecho de que le pegamos un grupo fosfato a la glucosa, se lo quitamos, eso hay anabolismo y catabolismo, y eso es metabolismo. ¿Ok? ¿Está? Entonces, el metabolismo regula la actividad enzimática. A eso es lo que quería llegar. El hecho de que uno engorde o pierda peso, el hecho de que uno esté en estado de alerta o en estado de somnolencia, el hecho de que uno esté catabolizando o anabolizando, el hecho de que uno está haciendo lipólisis o lipogénesis, glicólisis o gluconeogénesis, ese switch entre un estado y el otro depende, repito, de esto, de la fosforilación por quinasas y la desfosforilación por fosfatasas. Así que tiene que quedar clarísimo, ¿ok? Porque vamos a ver en el curso, cuando ya entramos en metabolismo, ya la otra semana, cómo esto comienza a pasar. Sí. Ese fosfato queda disponible aquí para que venga una quinasa y lo vuelva a